¿Cómo responderías si te dijera que la mejor forma de protegerte de la negatividad es no hacer nada? El budismo nos enseña que la clave no está en la reacción, sino en la presencia. En este vídeo descubrirás cómo desactivar la energía tóxica a tu alrededor sin siquiera decir una palabra. No te lo pierdas. La influencia de la negatividad en nuestra vida. Todos hemos estado ahí. Llegas con buena energía, con ganas de disfrutar el momento, y de repente, una persona con una actitud negativa lo arruina todo. Puede ser un compañero de trabajo que siempre se queja, un familiar que critica sin parar o incluso un desconocido que irradia mala vibra. Lo peor es que, sin darte cuenta, terminas absorbiendo esa energía. Te pones de mal humor, te sientes drenado, y en ocasiones, hasta reaccionas de manera que no querías. ¿Por qué nos afecta tanto la negatividad de los demás? La respuesta es simple, porque estamos conectados. Nuestra mente es como una esponja, absorbe lo que tiene alrededor. Si estamos rodeados de estrés, quejas y críticas, es fácil caer en esa misma frecuencia. Pero aquí viene lo interesante, el budismo nos enseña que podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con esa energía sin necesidad de huir o pelear. En la vida, no podemos evitar a todas las personas negativas. No podemos controlar cómo actúan, qué dicen o cómo piensan. Pero sí podemos controlar nuestra respuesta. En lugar de desgastarnos tratando de cambiar a los demás o respondiendo con la misma negatividad, podemos aprender a neutralizarla sin siquiera decir una palabra. Este conocimiento no es solo teoría, es algo que han aplicado los monjes y practicantes del budismo durante siglos. Ellos enfrentan la negatividad del mundo, pero no permiten que los toque. ¿Cómo lo logran? A través de principios simples pero poderosos que cualquiera puede aplicar en su vida diaria. En este vídeo, te voy a mostrar cómo transformar la forma en que percibes la negatividad. No se trata de ignorarla ni de fingir que no existe. Se trata de entenderla, desactivarla, y sobre todo, proteger tu paz interior. Acompáñame en este recorrido. Vamos a descubrir por qué la negatividad tiene tanto poder sobre nosotros y cómo, con unos pequeños cambios, podemos volvernos inmunes a su impacto. ¿Estás listo? Comprendiendo la naturaleza del sufrimiento, perspectiva budista. Para desactivar la negatividad de los demás sin decir una sola palabra, primero debemos entender por qué existe. Desde la perspectiva budista, la negatividad no surge de la nada. Tiene una causa, y esa causa es el sufrimiento. El Buda enseñó que todo ser humano experimenta dukkha, un término que se traduce como sufrimiento, insatisfacción o incomodidad con la vida. Nadie está exento de esto. La persona que siempre se queja, el que critica sin parar, el que se enoja por todo, todos ellos están manifestando su propio sufrimiento. Tal vez no lo expresan de manera saludable, pero en el fondo, lo que están haciendo es proyectar su dolor interno al exterior. Piénsalo un momento. Cuando tú has estado enojado, ansioso o frustrado, ¿cómo ha sido tu actitud con los demás? Probablemente, sin darte cuenta, has sido menos paciente, más reactivo, tal vez hasta has transmitido tu malestar a otros. Es algo que nos pasa a todos. La diferencia está en que algunas personas viven atrapadas en ese estado y no saben cómo salir de él. El problema es que solemos tomarlo de forma personal. Si alguien nos habla con mala actitud o nos lanza un comentario negativo, lo interpretamos como un ataque directo. Pero si aplicamos la visión budista, podemos ver más allá. Esa persona no está luchando contigo, está luchando consigo misma. Tú solo eres el receptor de su frustración, pero el problema real está dentro de ella. Aquí es donde ocurre un cambio poderoso. En lugar de reaccionar con enojo o molestia, podemos empezar a ver la negatividad como un reflejo del sufrimiento ajeno. No se trata de justificar malas acciones ni permitir que nos falten al respeto, sino de entender que lo que vemos en los demás es una manifestación de su mundo interior. Cuando adoptamos esta perspectiva, la negatividad deja de afectarnos tanto. En lugar de sentirnos atacados, sentimos compasión. En lugar de responder con más negatividad, elegimos mantenernos en calma. Y en esa calma,
creamos un escudo invisible que impide que la energía negativa nos alcance. Este es el primer paso para desactivar la negatividad sin decir una palabra, cambiar nuestra percepción. Si dejamos de verla como un ataque y empezamos a entender su origen, dejamos de ser víctimas de ella. En el siguiente capítulo, veremos cómo usar la paciencia como un escudo para mantener nuestra paz interior en cualquier situación. La paciencia como escudo, cultivando la serenidad interior. Una vez que comprendemos que la negatividad de los demás no es un ataque personal, sino una manifestación de su sufrimiento, el siguiente paso es aprender a protegernos sin reaccionar. Aquí es donde entra en juego una de las cualidades más poderosas que enseña el budismo, la paciencia. La paciencia no es simplemente esperar sin molestarse. En el budismo, la paciencia es una fuerza activa, un escudo que nos permite mantener nuestra paz interior incluso cuando estamos rodeados de negatividad. No significa aguantar pasivamente lo que nos hagan los demás, sino responder con sabiduría en lugar de impulsividad. Piensa en esto: cuando alguien nos trata con mala actitud, nuestra primera reacción suele ser responder con la misma energía. Si alguien nos habla de manera agresiva, sentimos el impulso de defendernos. Si alguien nos critica, queremos contraatacar. Pero al hacerlo, entramos en su juego, nos dejamos arrastrar por la misma energía negativa que queremos evitar. Aquí es donde la paciencia nos ofrece otra opción. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos hacer una pausa. No necesitamos demostrar que tenemos la razón ni ganar ninguna discusión. Solo necesitamos observar, respirar y mantenernos firmes en nuestra calma. En el budismo, se cuenta una historia sobre el Buda y un hombre que lo insultaba constantemente. Mientras el hombre le gritaba y lo ofendía, el Buda simplemente permanecía en calma, sin responder. Cuando le preguntaron por qué no se defendía, él respondió: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo el regalo? El mensaje es claro: la negatividad solo nos afecta si la aceptamos. Esto no significa que debamos permitir abusos o faltas de respeto. Si alguien cruza un límite, podemos alejarnos o establecer límites de forma asertiva. Pero la clave está en no engancharse emocionalmente. Cuando practicamos la paciencia, la negatividad de los demás se convierte en ruido de fondo, algo que sucede fuera de nosotros, pero que no tiene poder sobre nuestro interior. Para cultivar esta paciencia, podemos practicar la respiración consciente. Cada vez que sientas que la negatividad de alguien te afecta, toma una respiración profunda y repite mentalmente: esto no es mío. Recuerda que la otra persona está proyectando su propio sufrimiento y que tú no tienes por qué cargar con él. Cuando logras mantenerte firme en tu serenidad, la negatividad pierde su poder sobre ti. Y aquí ocurre algo curioso: muchas veces, cuando una persona negativa se da cuenta de que no logra afectarte, su actitud cambia. La energía que antes usaban para arrastrarte a su mundo pierde efecto, y en muchos casos, terminan calmándose. Este es el poder de la paciencia: te permite mantener tu paz sin necesidad de pelear o discutir. En el siguiente capítulo, veremos otra herramienta clave para desactivar la negatividad sin palabras: la meditación, una práctica que nos ayuda a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Meditación, herramienta para la observación y no reacción. La meditación es mucho más que un simple ejercicio para relajarse. En el budismo, es una práctica fundamental que nos permite desarrollar claridad mental, estabilidad emocional y una profunda comprensión de nuestra propia mente. Y cuando se trata de lidiar con la negatividad de los demás sin reaccionar, la meditación se convierte en una herramienta imprescindible. Nos ayuda a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas, a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, y a responder desde la conciencia en lugar de la impulsividad. Cuando alguien nos trata con negatividad, nuestra reacción suele ser inmediata. Nos sentimos atacados, nos tensamos y antes de darnos cuenta, ya hemos respondido con la misma energía. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar de inmediato, tuviéramos un espacio de calma interior que nos permitiera elegir nuestra respuesta? ¿Y si pudiéramos observar nuestra irritación sin identificarnos con ella? Esto es precisamente lo que nos da la meditación,
la capacidad de no dejarnos llevar por la primera reacción automática y en su lugar, responder desde un estado de mayor equilibrio. Para entender cómo funciona esto, podemos imaginar nuestra mente como un lago. Si el agua está turbia y agitada, cualquier piedra que caiga en él generará un gran impacto y revuelo. Pero si el agua está clara y serena, podemos ver la piedra caer sin que altere la superficie de manera significativa. Lo mismo sucede con nuestra mente. Si estamos llenos de preocupaciones, estrés y pensamientos acelerados, cualquier comentario negativo de alguien más nos sacudirá con fuerza. Pero si nuestra mente es estable y clara, podremos ver esa negatividad por lo que es, simplemente una manifestación de otra persona que no tiene por qué alterar nuestra paz interior. El problema es que nuestra mente no está acostumbrada a esta estabilidad. Vivimos en un estado de distracción constante, saltando de un pensamiento a otro, reaccionando sin darnos cuenta y permitiendo que nuestras emociones nos controlen en lugar de nosotros controlarlas. Por eso, la práctica de la meditación es tan importante, nos entrena para observar lo que ocurre en nuestra mente sin aferrarnos a ello. Existen muchas formas de meditación, pero una de las más efectivas para desarrollar la capacidad de no reaccionar ante la negatividad es la meditación de la respiración. Es increíblemente simple, pero al mismo tiempo profundamente transformadora. Consiste en sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y enfocar toda la atención en la respiración. No hay que intentar cambiarla ni controlarla, solo observarla. Al principio, la mente se distraerá constantemente, se llenará de pensamientos, recordará pendientes, revivirá conversaciones pasadas. Pero cada vez que esto suceda, simplemente volvemos a la respiración. Este simple acto de traer la atención de vuelta una y otra vez es lo que fortalece nuestra capacidad de no reaccionar en la vida cotidiana. Cuando practicamos esta meditación con regularidad, algo interesante comienza a suceder en nuestra vida diaria. Si alguien nos dice algo negativo o intenta provocarnos, en lugar de reaccionar de inmediato, notamos lo que ocurre dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que sentimos un impulso de responder con enojo, pero en lugar de dejarnos llevar, podemos simplemente observarlo. Es como si la mente nos diera unos segundos extra antes de actuar, un pequeño espacio de claridad que nos permite decidir qué hacer en lugar de reaccionar sin pensar. Los monjes budistas entrenan esta capacidad durante años, pero incluso unos minutos de práctica diaria pueden hacer una gran diferencia. No se trata de convertirnos en personas completamente inalterables de un día para otro, sino de ir desarrollando poco a poco la capacidad de manejar mejor nuestras emociones y respuestas. Otro aspecto fascinante de la meditación es que nos ayuda a ver con más claridad la negatividad de los demás sin tomarla como algo personal. Muchas veces, cuando alguien nos trata mal, pensamos que es un ataque directo contra nosotros. Pero cuando nuestra mente está en calma, podemos ver que esa persona simplemente está actuando desde su propio estado interno. Es como si la meditación nos diera la capacidad de ver más allá de las palabras y los gestos, comprendiendo que lo que vemos en los demás no es más que el reflejo de su mundo interior. La práctica de la meditación también nos ayuda a fortalecer la paciencia. Cuando meditamos, aprendemos a estar presentes con lo que sea que surja en nuestra mente sin intentar cambiarlo ni reaccionar ante ello. Si surge una emoción incómoda, la observamos sin identificarnos con ella. Si nuestra mente se llena de pensamientos negativos, simplemente los dejamos pasar sin aferrarnos a ellos. Con el tiempo, esta habilidad se traslada a nuestra vida cotidiana, permitiéndonos hacer lo mismo con la negatividad externa. Pensemos en una situación cotidiana, estamos en el trabajo y un compañero comienza a quejarse sin parar, transmitiendo una energía pesada al ambiente. Si no hemos entrenado nuestra mente, podemos sentirnos irritados, incómodos o incluso absorber esa negatividad sin darnos cuenta. Pero si hemos practicado la meditación, podemos notar lo que está ocurriendo sin engancharnos. En lugar de reaccionar con fastidio, simplemente observamos la situación como un espectador. No significa que aprobemos la negatividad, pero sí que evitamos que nos afecte. Lo mismo sucede en situaciones más desafiantes. Si alguien nos habla con agresividad o nos lanza un comentario hiriente, podemos notar el impulso de responder con la misma actitud, pero en lugar de actuar impulsivamente, respiramos, observamos la emoción y decidimos si realmente vale la pena reaccionar. Muchas veces, nos daremos cuenta de que no es necesario.
La negatividad pierde su poder cuando no encuentra algo contra que chocar. Por supuesto, esto no significa que la meditación nos volverá inmunes a todo de inmediato. Habrá momentos en los que la negatividad nos afecte, en los que reaccionemos sin querer o en los que nos sintamos frustrados por no manejar la situación como nos gustaría. Pero lo importante no es ser perfectos, sino seguir practicando. Cada vez que logramos mantener la calma en una situación difícil, fortalecemos nuestra capacidad de responder con sabiduría en lugar de con impulsividad. Además de la meditación de la respiración, hay otras prácticas que pueden ayudarnos a desarrollar una mente más estable. La meditación caminando, por ejemplo, es una excelente manera de entrenar la atención plena mientras nos movemos. Consiste en caminar lentamente, sintiendo cada paso y cada movimiento del cuerpo con plena conciencia. También podemos practicar la observación consciente en cualquier momento del día, simplemente prestando atención a nuestras emociones y pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos. Cuando la meditación se convierte en parte de nuestra vida, nuestra relación con la negatividad cambia por completo. Dejamos de ser víctimas de las emociones ajenas y nos convertimos en observadores conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. No significa que nos volvemos fríos o distantes, sino que desarrollamos una serenidad interna que nos permite manejar cualquier situación con más equilibrio. Y lo más sorprendente es que, cuando los demás perciben que no pueden afectarnos con su negatividad, muchas veces su actitud también cambia. La meditación no es una solución mágica ni un escape de la realidad, sino una herramienta para vivir con mayor conciencia y estabilidad. Nos permite ver la vida con más claridad, responder con más calma y transformar la manera en que experimentamos el mundo. No podemos evitar que existan personas negativas, pero sí podemos aprender a interactuar con ellas desde un estado de paz interior que nos haga inmunes a su influencia. Y cuando logramos esto, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también nos convertimos en una fuente de calma y equilibrio para quienes nos rodean. Desarrollando la compasión, entendiendo el dolor ajeno. La compasión es una de las herramientas más poderosas que podemos desarrollar para desactivar la negatividad de los demás sin decir una sola palabra. No se trata solo de sentir lástima por alguien o de perdonar actitudes dañinas, sino de comprender profundamente el sufrimiento que hay detrás de cada acción negativa. En el budismo, la compasión no es vista como un simple sentimiento, sino como una práctica activa que transforma nuestra relación con los demás y con el mundo. Cuando una persona es negativa, agresiva o constantemente crítica, nuestra reacción natural suele ser el rechazo. Nos alejamos, nos defendemos o incluso respondemos con la misma energía. Sin embargo, esto solo alimenta el ciclo de negatividad y nos hace entrar en un juego que no nos beneficia. Lo que el budismo nos enseña es que la negatividad de alguien no es más que una manifestación de su propio sufrimiento. Una persona feliz y en paz no tiene necesidad de atacar ni de contaminar a otros con su energía. Si alguien es agresivo, es porque en su interior hay dolor. Si alguien critica sin parar, es porque hay insatisfacción en su vida. Si alguien está lleno de quejas, es porque no ha encontrado la manera de estar en armonía con lo que le rodea. Pensemos en nuestras propias experiencias. Todos hemos tenido días malos, momentos de estrés o etapas en las que nos hemos sentido frustrados con la vida. Y si miramos hacia atrás con honestidad, seguramente recordaremos momentos en los que, sin darnos cuenta, descargamos nuestro malestar en otros. Quizá respondimos con brusquedad a alguien que no tenía la culpa de nuestro estado emocional, o tal vez nos quejamos de manera exagerada sobre algo insignificante porque en realidad lo que nos afectaba era otra cosa más profunda. Ahora bien, si nosotros mismos hemos caído en esa dinámica, ¿por qué no podríamos entender que los demás también lo hacen? El problema es que solemos ver solo la superficie. Si alguien nos habla mal, solo vemos sus palabras y su actitud, pero no lo que hay detrás. No vemos el cansancio acumulado, las decepciones que ha sufrido, las preocupaciones que lo atormentan. No vemos la historia de vida que lo ha llevado a actuar de esa manera. Pero cuando hacemos el esfuerzo de mirar más allá de las apariencias, algo cambia dentro de nosotros. La rabia se disuelve y en su lugar surge la compasión. Un monje budista explicó una vez que cuando vemos a alguien atrapado en su propia negatividad,
Deberíamos imaginarnos que es como una persona que está atrapada en una casa en llamas. Si viéramos a alguien en esa situación, nuestra reacción no sería enojarnos con esa persona por estar en peligro, sino sentir el impulso de ayudarla. La negatividad es una prisión interna de la que muchas personas no saben cómo salir. Están atrapadas en sus propios pensamientos tóxicos, en sus miedos, en sus frustraciones. Y si reaccionamos con enojo o con rechazo, solo reforzamos esa prisión. Pero si en lugar de eso sentimos compasión, la energía cambia. No necesariamente cambia a la otra persona de inmediato, pero cambia nuestra experiencia de la situación. La compasión no significa permitir que nos falten al respeto ni aceptar malos tratos. Podemos establecer límites y decidir alejarnos si una relación es demasiado tóxica, pero cuando lo hacemos desde la compasión en lugar del resentimiento, nos vamos en paz, sin llevarnos la carga emocional de esa negatividad. No nos quedamos atrapados en el rencor ni en la necesidad de demostrar que tenemos razón. Simplemente entendemos que cada persona está en su propio proceso y que no podemos controlar cómo actúan los demás, solo cómo respondemos a ellos. Un ejercicio budista muy poderoso para desarrollar la compasión es la meditación del amor benevolente, también conocida como Mette Bhavana. Es una práctica que consiste en generar sentimientos de amor y compasión hacia los demás, empezando por uno mismo y extendiéndolos progresivamente hacia personas cercanas, luego hacia personas neutrales y finalmente hacia aquellos con quienes tenemos conflictos. La idea es imaginar a cada persona como un ser humano con sus propias dificultades y deseos de ser feliz, y enviarles mentalmente buenos deseos como, que encuentres paz, que estés libre de sufrimiento, que vivas con serenidad. Aunque pueda parecer algo simple o incluso ingenuo, esta práctica tiene un impacto profundo en la manera en que percibimos a los demás. Nos ayuda a ver más allá de las apariencias y a recordar que, en el fondo, todos estamos tratando de encontrar nuestro camino en la vida. Cuando cultivamos la compasión de esta manera, empezamos a notar que la negatividad de los demás nos afecta menos. Lo que antes nos irritaba o nos hería, ahora lo vemos con más comprensión. No significa que nos volvamos insensibles o que dejemos que nos traten mal, sino que aprendemos a no reaccionar desde el ego, sino desde la sabiduría. A veces, la simple presencia de alguien que no responde con agresión puede desactivar la negatividad en una conversación. Es como una llama que, al no recibir oxígeno, se apaga por sí sola. También es importante recordar que la compasión no solo se aplica hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Muchas veces nos exigimos demasiado, nos culpamos por no reaccionar de la manera correcta o nos juzgamos por sentir enojo o frustración. Pero el proceso de aprender a manejar la negatividad ajena lleva tiempo, y es normal que haya momentos en los que nos sintamos afectados. La clave es tratar esos momentos con la misma compasión que intentamos aplicar hacia los demás, entender que estamos en un proceso de crecimiento y darnos el permiso de no ser perfectos. A medida que practicamos la compasión de forma constante, no solo transformamos nuestra relación con los demás, sino que también transformamos la forma en que experimentamos el mundo. Dejamos de ver la negatividad como un obstáculo y empezamos a verla como una oportunidad para practicar la paciencia y el entendimiento. Y lo más interesante es que, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de interactuar con los demás, muchas veces ellos también cambian sin que tengamos que decir una sola palabra. La energía que transmitimos tiene un impacto, y cuando cultivamos una presencia basada en la compasión, nuestro entorno empieza a reflejar esa misma energía de vuelta. El budismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en imponernos sobre los demás, sino en mantenernos firmes en nuestra paz interior sin importar lo que suceda afuera. Y la compasión es una de las formas más poderosas de lograrlo. No solo nos libera del impacto de la negatividad, sino que también nos permite contribuir a un ambiente más armonioso a nuestro alrededor. En lugar de dejarnos arrastrar por el caos, nos convertimos en un punto de estabilidad, en una presencia que irradia serenidad sin necesidad de palabras. Si cada vez que nos enfrentamos a una persona negativa recordamos que lo que vemos es solo la superficie de un sufrimiento más profundo, poco a poco iremos desarrollando la capacidad de responder con más calma y menos reactividad. No se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar nuestra forma de relacionarnos con ellos. Y cuando lo hacemos, la negatividad pierde su poder sobre nosotros.
Prácticas diarias para mantener la paz interior. La teoría suena bien, pero ¿cómo aplicamos todo esto en el día a día? No basta con entender que la negatividad viene del sufrimiento ajeno o que la paciencia y la compasión pueden ayudarnos a no reaccionar. Necesitamos incorporar hábitos que nos permitan mantener esa calma sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Una de las primeras cosas que podemos hacer es empezar el día con intención. Muchas veces nos levantamos de manera automática, revisamos el teléfono, nos llenamos de información innecesaria y salimos al mundo sin prepararnos mentalmente. Pero si en lugar de eso tomamos unos minutos para centrar nuestra mente, nuestra actitud hacia lo que ocurra en el día cambia por completo. Puede ser con unos minutos de meditación, con una respiración consciente o incluso con un pensamiento positivo como, hoy decido mantener mi paz sin importar lo que suceda. Otro hábito clave es la observación consciente. Durante el día, podemos prestar atención a cómo nos sentimos en cada interacción. Si notamos que la negatividad de alguien comienza a afectarnos, en lugar de dejarnos arrastrar, podemos hacer una pausa y recordar lo que hemos aprendido. Esa persona no está peleando con nosotros, está expresando su propio sufrimiento. En ese momento, podemos elegir no reaccionar y en su lugar, responder con calma o simplemente no involucrarnos. También podemos practicar la compasión activa. Si encontramos a alguien que está claramente atrapado en su propia negatividad, en lugar de alejarnos con desprecio o molestia, podemos hacer el ejercicio de desearle paz mentalmente. No se trata de justificar su actitud ni permitir abusos, sino de evitar que su energía negativa nos contamine. Y lo curioso es que, cuando cambiamos nuestra percepción, muchas veces el ambiente a nuestro alrededor también cambia. La gratitud es otra herramienta poderosa. Cuando pasamos demasiado tiempo enfocándonos en lo negativo de los demás, dejamos de ver lo positivo en nuestras propias vidas. Tomarnos un momento al final del día para recordar 3 cosas por las que estamos agradecidos nos ayuda a mantener una mentalidad equilibrada y a no dejarnos afectar tanto por la negatividad externa. Finalmente, el entorno también juega un papel importante. No siempre podemos evitar a las personas negativas, pero sí podemos decidir con quién pasamos más tiempo. Si cultivamos relaciones con personas que nos inspiran, que nos transmiten paz y que nos ayudan a crecer, nuestra energía se fortalece. Y cuando nuestra energía es fuerte, la negatividad de los demás pierde su poder sobre nosotros. Todo esto no es algo que se logra de un día para otro. Es una práctica constante, un entrenamiento mental que nos permite vivir con más serenidad. No se trata de eliminar a las personas negativas de nuestra vida, sino de aprender a interactuar con ellas sin perder nuestra paz. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo transformar nuestras relaciones y pasar del conflicto a la armonía aplicando estos principios en nuestras interacciones diarias. Transformando relaciones, del conflicto a la armonía. Las relaciones humanas están llenas de contrastes. A veces fluimos en armonía con quienes nos rodean, pero en otros momentos chocamos con su negatividad, sus quejas o su mal humor. Es fácil pensar que el problema está en ellos y que lo mejor sería alejarnos, pero el budismo nos ofrece otra perspectiva. En lugar de intentar cambiar a los demás, podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con ellos. Uno de los errores más comunes que cometemos es reaccionar de manera automática. Si alguien nos habla con enojo, respondemos con enojo. Si alguien nos critica, nos defendemos o contraatacamos. Esto crea un círculo vicioso en el que ambos lados se alimentan de la misma energía negativa. Pero si aplicamos lo que hemos aprendido, podemos romper ese ciclo. Cuando una persona negativa se da cuenta de que no logra arrastrarnos a su estado emocional, su actitud empieza a perder fuerza. La clave está en cambiar nuestra presencia en la relación. Si en lugar de ver a esa persona como alguien molesto, la vemos como alguien que está sufriendo, nuestra energía cambia. No significa que debemos soportar faltas de respeto ni aceptar abusos, pero sí que podemos establecer límites sin agresión. En lugar de responder con molestia, podemos ser firmes desde la calma. Hay una historia budista que ilustra este concepto. Un discípulo le preguntó a su maestro: «Maestro, hay una persona que siempre me trata con desprecio, ¿qué puedo hacer?». El maestro respondió: «Si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo?».
¿El regalo? El discípulo entendió que la actitud de los demás solo tiene poder sobre nosotros si decidimos aceptarla. Esto no significa que debamos ser pasivos. Si una relación es dañina, podemos alejarnos sin rencor. Pero cuando decidimos permanecer, podemos hacerlo desde una posición de fortaleza interior. En lugar de ver la relación como un campo de batalla, podemos verla como una oportunidad para practicar la paciencia, la compasión y el autocontrol. Otra técnica útil es cambiar la energía de la conversación. Si alguien comienza a quejarse, en lugar de alimentar su queja con más negatividad, podemos redirigir la conversación a algo más positivo. No siempre funcionará, pero en muchos casos, las personas reflejan la energía que reciben. Si mantenemos una actitud tranquila y positiva, es posible que la otra persona se sienta menos inclinada a ser negativa. Las relaciones no cambian de un día para otro, pero si nosotros cambiamos, la dinámica también empieza a transformarse. No siempre veremos resultados inmediatos, pero con el tiempo, notaremos que la negatividad de los demás nos afecta menos y que incluso algunas personas comienzan a adoptar una actitud más serena a nuestro alrededor. En el siguiente capítulo, veremos cómo integrar todas estas enseñanzas para vivir en equilibrio en un mundo que, por naturaleza, siempre será imperfecto. Vivir en equilibrio en un mundo imperfecto. La negatividad es parte de la vida. No importa cuánto trabajemos en nuestro crecimiento personal, siempre habrá momentos en los que nos encontremos con personas difíciles, situaciones frustrantes y desafíos emocionales. Pero lo que sí podemos cambiar es la forma en que respondemos a todo ello. A lo largo de este camino hemos aprendido que la negatividad de los demás no es un ataque personal, sino una expresión de su propio sufrimiento. Hemos descubierto que la paciencia y la compasión son herramientas poderosas para no reaccionar automáticamente y que la meditación nos ayuda a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. También hemos visto cómo pequeños hábitos diarios pueden ayudarnos a mantener la paz interior y cómo podemos transformar nuestras relaciones aplicando estos principios en nuestras interacciones. El mundo no va a cambiar para hacernos la vida más fácil, pero podemos aprender a fluir con él en lugar de luchar contra lo que no podemos controlar. Cuando dejamos de dar poder a la negatividad y elegimos responder desde la calma, nos convertimos en una fuente de estabilidad para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Recuerda que todo esto es una práctica. No siempre será fácil, y habrá momentos en los que sientas que la negatividad te afecta más de lo que quisieras. Pero cada vez que logres mantener la calma en una situación difícil, cada vez que elijas no reaccionar ante la provocación y cada vez que respondas con compasión en lugar de enojo, estarás fortaleciéndote en este camino. Si este vídeo te ha sido útil, suscríbete al canal para más contenido sobre budismo y crecimiento interior. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué estrategias usas para lidiar con personas negativas? Queremos conocer tu experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo.